Plin. Plin. Saludos a todos. Aquí en medio de el calor, pero como un calor quizá hasta ad hoc para la película que quiero comentar hoy en su querido coloquio conmigo, su amigo el chino. Em, Hay que empezar haciéndose una pregunta como súper interesante. Em, Como que nosotros aquí en Latinoamérica y en países como Chile, eh, Chile no es nada así como un país de lo que se llama entre comillas el tercer mundo, no es como el país más pobre ni nada, pero claramente no somos como el país más poderoso y culturalmente también tenemos como una herencia europea, pero como que de alguna forma el pueblo latino siempre como que tiene un dejo de discriminación, ¿cierto? Em, de alguna forma, este tipo de discriminación, yo siento que siempre nos ha dado como una suerte de posición o un insight a lo que es como el sentimiento de otros pueblos desposeídos. Y nosotros, pues, personalmente, como la mayoría de nosotros que crecimos como en estos tiempos, comillas, modernos de los 90 y los años 2000, en países como Chile, Argentina, Brasil, igual no, no podemos pegarnos en el pecho y decir que tuvimos como el mismo sufrimiento que lo tuvieron como los afroamericanos o algunos pueblos nativos en Norteamérica o no sé, algunos pueblos que también han sido racialmente segregados en partes de Europa o en África. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero insisto, siempre hay como un tipo de insight, siempre hay como un tipo de empatía. Al no ser la etnia, el grupo o derechamente la persona que tiene el poder, está en control de los medios de producción. Ahora, ¿qué significa esto como a nivel de detalle? Ahí es donde todo esto se pone un poco más escabroso. Y ocurre mucho en películas y como obras audiovisuales que como los gringos siguen siendo la cultura, comillas, que más genera este tipo de productos. Mucho hay de sus narrativas que tienen que ver con ese tipo de discriminación, de su realidad discriminativa. Y la película que estoy hablando, sin ir más lejos, es Sinners, de Ryan Coogler, ¿cierto? Una de las películas más premiadas del pasado 2025. Una película de... Bueno, aquí empezamos de hecho con los problemas. Técnicamente una película de terror, técnicamente es un drama de periodo. No lo sé, de hecho es como uno de los peros de la película. Pero volviendo a lo que estábamos diciendo antes, yo siento que todas estas películas, especialmente cuando vienen de los gringos, tienen un elemento de identidad, tienen un elemento de reconocimiento y de suerte de representación de estas realidades que fueron obviamente de hacia un lado, ¿cierto? El racismo, la discriminación. Y Sinners está sitiada en ese espacio temporal de Estados Unidos donde todavía había segregación, los afroamericanos recogían algodón en los campos, no estoy seguro si todavía eran esclavos, creo que sí, en más de algún lado, ¿cierto? Y esperando que pase aquí un poco la moto, había una realidad discriminadora hacia los afroamericanos que era mucho más bueno, no voy a ser yo quien diga que hay más o menos discriminación, pero era algo, por decirlo así, mucho más latente en la vida de estos individuos, ¿cierto? Vivir bajo el yugo de la discriminación. ¿Cuál es el tema de eso? Que para uno que lo ve desde otro lado, no, uno no es ni afroamericano, ni gringo, ni nada, de alguna forma es súper alienado a eso. Yo siempre que veo este tipo de productos, me es inevitable pensarlos en ese código. Es algo que especialmente directores como Ryan Coogler y ¿cómo se llama el de Key Peele? Jordan Peele. Key Peele y Jordan Peele. Como que igual son súper premiados en Estados Unidos y a nivel internacional como por un poco meter estos temas y como que tengan algún dejo de naturalidad en todo lo que hacen. Obviamente Jordan Peele es mucho más explícito, onda su gran hit Us, no, su gran hit Get Out,
Se me olvidó porque Get Out, Nope y Us, ¿cierto? Es los nombres que lo pone. Get Out tiene claramente ese tipo de connotación, pero lo que hacen ellos es jugar un poco con el tema de la discriminación, jugar un poco con la identidad racial y lo que provoca la discriminación. Sin embargo, siempre que escriben una película o hacen eso, como que, ¿cómo no va a ser parte de su película? ¿Cómo no va a estar la película codiada 100% en ello? En el caso de Sinners, para los que no la han visto, y creo que vamos a tener que bordear un poco mucho el spoiler durante esta conversación porque las cosas que se dicen como que tienen que ver con la estructura de la película, pero irónicamente hablando, la película por estructura, por cómo ya está descrita como en trailers, algo así como una película de terror de vampiro ubicada en X periodo de Estados Unidos, protagonizada por Michael B. Jordan y un cast afroamericano, incluyendo un par de chinos y la pura descripción como que ya relata el 90% de la película, no hay mucho que uno pueda spoiler como para arruinarlo. Sin embargo, Sinner se trata de una pareja de hermanos, de gemelos, ambos retratados, ¿cierto? Actuados por Michael B. Jordan, donde vuelven a su lugar como natal, que es como en Luisiana, una parte del sur, algo así, y después de haber obtenido plata de la mafia en Chicago, vuelven y abren un juke joint, que es como una suerte de discoteca clandestina solamente para afroamericanos. Y bueno, eso es como literal toda la película, o al menos los primeros 2/3 de la película, o un poco menos, quizá como 55-60% de la película es estrictamente este setup de ellos volviendo y tratando de armar su negocio. Y este es uno de los primeros como peros de la película. Al tiro el disclaimer que a mí la película me gustó, ¿eh? No es, de repente uno empieza como a criticar y la gente inmediatamente asume que a uno no le gustó. No, a mí me gustó mucho la película. Por cómo está actuada, por cómo está dirigida, por el nivel de producción, se ve súper bien, se escucha increíble, la música es genial. Pero bueno, este 60% de la película dedicado a los gemelos armando su negocio podría ser una película completamente distinta. De hecho, para una película que está catalogada como película de terror, yo creo que menos de la mitad es una película de terror. Entonces, volviendo al principio, estamos leyendo estas obras en el contexto de una cultura discriminada y como casi de alguna forma una cultura en postura de lucha, ¿cierto? Voy a hacer este tipo de narración, voy a relatar este tipo de historias porque quiero traer a la palestra, por ejemplo, el racismo que todavía está vivo a través de entregar una imagen, una identidad como prístina de lo que fue los afroamericanos, ¿cierto? Como su cultura, no es como ya vamos a hacer una película de esclavos, no es que eso sea malo, pero por ejemplo si uno ve 12 años de esclavitud, ahí como que el tema es más o menos obvio. Aquí no, así como que la quieren pasar bien, como que quieren tirar para arriba, pero al mismo tiempo nunca abandonan como los dejos de realidad. Entonces, bajo el prisma el inevitable prisma de la discriminación, el primer 60% de la película se siente como un drama de época, cuya mayor fortaleza obviamente está en que no es un dramón así como, oh, aquí todos nos discriminan, no, sino que es como súper identitario y es como hasta casi tibio, hasta casi como generosamente emotivo. Es como ya nosotros volvemos y como que tenemos como el lenguaje del pueblo y tenemos como nuestros valores de lealtad, ¿cierto? Como que vuelven y es como una representación súper comillas fidedigna de lo que fue esa época. Y después se introduce el primo de los gemelos, ¿cómo se llama? Preacher Boy, que tiene como una suerte de magia a través de la música. Hasta ese punto, todo bien. Podría ser una genial película. Y aquí es donde viene el, comillas, problema de la película. En el segundo 40% de la película. El segundo 40% de la película, de literal la nada,
aparece un vampiro. Aparece un vampiro que empieza como a infectar gente y eventualmente escucha a Choir Boy. ¿Es Choir Boy, cierto? Preacher Boy. Escucha a Preacher Boy tocar música y como que se siente obsesionado con ella. Y aquí como que pasan un montón de cosas extrañas. Casi todas provenientes de la perspectiva de la película de terror. Como se sabe ya hace rato, y como bueno, un cacho secreto de... Soy ultra fanático del terror como género. Siempre lo he dicho, el terror es como una plataforma para decir algo más. Siempre es un reflejo de un tema que sobresale a lo absurdo que pueda ser presentado en cualquier película de terror. Siempre hay como un mensaje, una seriedad. Entonces, si uno salta de los primeros, la primer 60% de la película al otro 40% y estamos como bajo esta tónica o esta mentalidad de la representación de este pueblo discriminado, que en este tiempo era discriminado, es súper extraño ver el segundo 40% de la película. Como con ojos súper fríos, es una película de terror súper genérica. Obviamente la gente va a hablar del From Dusk Till Dawn, del oscuro al amanecer, no sé cómo se llama en español. Pero la de Roberto Rodríguez, es cierto que ocurre como en México, de hecho es como... Son claros símiles. Y de hecho si uno piensa como el From Dusk Till Dawn nunca fue tan premiada por su representación de la cultura, pero es que bueno, como creo que ocurría en México, entonces como que eran como mexicanos en México, creo. Pero bueno, el tema es que llegan los vampiros y ocurre una situación que se ha visto ahí, está también en... Randommente me acuerdo de la película de Los Cuentos de la Cripta, creo que la segunda, la del hotel. También están como los buenos encerrados en un espacio cerrado tratando de sobrevivir, ya sea zombie o vampiro. Desde el término de terror es como súper genérico, no es como, wow, no hay elementos como de la dinámica de los vampiros, o como del lore de los vampiros. Estos vampiros son distintos porque tienen este tipo de limitaciones, o hay algo particularmente interesante en la violencia. Entonces la fibra de fanático de película de terror te dice como, es extraño. Pero ahí uno empieza a rescatar tanto punto a favor como en contra. Punto a favor, el principal es que el primer 60% de la película es súper encantador. Michael B. Jordan es tremendo personaje en ambos. Está como, es súper como absorbente este tipo de proyección de época de los afroamericanos, que no se resuma simplemente en un tema de discriminación, sino que es como una suerte de apreciación de la cultura de ese tiempo. Entonces cuando llegan los vampiros, bueno, ya está así como inmerso en los personajes y la historia. Y el segundo 40% de la película igual está súper bien hecho, es súper entretenido, pero ahora bien, como mencioné al principio, está esta codificación de la discriminación. Y cuando lo leo de esa forma y añado ese elemento a la lectura de cómo son los vampiros, como que igual quedo un poco en veremos. Obviamente los vampiros son blancos, no son afroamericanos, y cantan canciones irlandesas, pero de verdad es como fácil llegar y decir, bueno, los malos son blancos y los malos son afroamericanos. Es súper fácil decirlo, pero la película no lo demuestra así. A simple vista, y eso lo vi como un poco como una debilidad de la película. Como que sentía como, ya, onda, no sé, hubiera sido súper fácil que hubieran sido derechamente nazi o del Ku Klux Klan, que efectivamente es partícipe de la película. Pero como que los vampiros salen y es como una casualidad simplemente que sean blancos. Entonces, esta perspectiva global que proponía al principio y que es como una lectura como casi necesaria para todo este tipo de obras de arte proveniendo de afroamericanos,
es como, ¿de verdad está ahí? Como que... Y ahí es donde uno como que entra a si esto es bueno o esto es malo. Como qué es lo que te provoca. ¿Qué es lo que te provoca a ti que los malos sean blancos? O qué es lo que te provoca que no tengan como un discurso asociado a... Los malos siempre tienen como un discurso asociado a... Y en Sinners efectivamente el malo principal sí los tiene. Pero no tiene ninguna referencia a raza, discriminación. De hecho, el antagonista principal está súper bien escrito. Es como encantador, como que te ofrece, como que te seduce a unirte. Bueno, eventualmente igual te obliga. Pero el discurso de los vampiros parece ser su identidad. Y con discurso me refiero a ellos como que ofrecen unirse a... Son como los Borg en esta película. Como que te ofrecen unirte a la colectiva, pero como que te hablan desde la perspectiva de, oye, ¿sabéis qué? Estar todos unidos, ser como una pura identidad es como bacán. Kudos para aquellos que han visto Pluribus, la serie del buen de Breaking Bad, porque hay un símil súper real, así como ver a los vampiros más de hecho por eso los vampiros como que no se comen a los otros, ni como que hay mucho como gore o violencia en ese sentido, porque básicamente asimilan los vampiros son de asimilar, no de asesinar. Eso suena simpático. Entonces, este nuevo discurso de los vampiros, combinado con esta como lectura sería, no sabría cómo describirla. Esta como nueva perspectiva de los vampiros. ¿Cómo se condice con esta, como dije yo, esta preconcepción o esta hasta prejuicio podría ser de incluir los temas de discriminación racial en todos estos productos o en todas estas obras de arte? ¿Cómo se condice? ¿Cómo se organiza? A mi juicio, ocurre algo súper simpático. Que es que, al parecer, esta preconcepción que uno tenía al principio, como que no importa mucho. Es como la realización de llegar hasta el clímax de la película con esta como casi ojo microscópico, como de andar buscando estos rasgos de discriminación. Como que a mí me hicieron olvidar de que la película no era tanto de discriminación, sino que era más de identidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente ser discriminado racialmente para un afroamericano de esta época es parte de su identidad. Pero es solo parte de su identidad. Entonces, ¿dónde está como el giro de la tuerca de Sinners? Irónicamente está en el principio. El principio de Sinners es con una narración súper extraña que hace referencia a como los poderes mágicos de comillas la música. Habla de, por decirlo de alguna forma, que la música en contextos tribales es como mágica porque es como un viaje en el tiempo, bla, bla, bla. Es como una manera muy poética de decir que la música es como probablemente una de las expresiones de identidad más complejas y sutiles que pueden existir a nivel cultural. Yo toco una canción y estoy tocando, estoy representando una época, estoy representando un estilo, y bueno, si hay algo que los afroamericanos hicieron bien y que es como una corriente que es solo de ellos, es la música que han creado desde que ocurrió su mestizaje, ¿cierto? De africanos con americanos. De hecho, nota entre paréntesis, yo conocí a mucha gente de África cuando vivía en Japón y varios de ellos como que, entre comillas, resentían, identificaban o como que puntualizaban el hecho de que la cultura africana y la cultura afroamericana es súper distinta. Entonces,
estamos hablando de un periodo en el cual la cultura afroamericana floreció por su propia cuenta. Floreció por su propia cuenta y la película misma nos lo está diciendo con el disclaimer, con el epílogo de después, con el prólogo del principio y con probablemente la escena más famosa de la película donde Preacher Boy empieza a tocar un blues y literal es como un dream sequence en que empiezan a aparecer figuras culturales del futuro y el pasado de, de, de África y América, por decirlo de alguna forma. Entonces ahí estamos como en ese periodo de disyuntiva. Empezamos como viendo el tema de la discriminación, después se transforma en una película de terror que como que no tiene mucha originalidad, pero después le ponemos esta lectura de una película identitaria, ¿cierto? De una película casi tributo a la cultura afroamericana y su evolución general, vista desde esta coyuntura muy particular que es la época en la que está situada la película. Pero de nuevo, te vuelve a tironear para adentro el fanático de películas de terror. Y, y uno dice, bueno, ¿y cómo coordino yo que sea una película de terror con este tema de la identidad? Si es como Preacher Boy cantando y teniendo este comillas poder de transportarte con su música a través de la historia y la cultura afroamericana. ¿Qué tiene que ver eso con el vampiro? El vampiro mayor le dice, yo quiero transformarte a ti porque quiero utilizar tu poder para como inmortalizar mi historia. ¿Ok? Entonces si uno acepta eso, uno dice, ya, eh, efectivamente lo que hizo Preacher Boy, mm, sea como físicamente real o no, es como irrelevante, ¿cierto? Estamos reconociendo el poder de la música, pero ¿por qué no puede hacerlo él? Si ellos efectivamente también cantan música. Ellos cantan música. ¿Qué poder mayor tendría Preacher Boy antes que ellos? ¿Cierto? Es como... ¿por qué? ¿Por qué querrían ellos usar el comillas poder de Preacher Boy? ¿Tiene un poder real? ¿Es como mágico? ¿Es como... eh, no, pierde la sutileza de la metáfora para hacer, ya, el one tiene poderes. Si yo lo absorbo, voy a usar sus poderes así como X-Men para crear proyecciones de la historia. Eh, es como extraño, es como súper extraño. Por eso es lo que quiere el malo, quiere a Preacher Boy. Ahora bien, a mí lo que me pasó fue como que eventualmente volví al principio, al tema de la discriminación. Y es inevitable pensar de que estamos hablando de la asimilación, estamos hablando de como la discusión de si yo asimilo otra cultura, inevitablemente pierdo partes de la mía. Entonces, volvemos sobre la perspectiva del principio. Quizá los vampiros acá nos representan vampiros, nos representan sangre, nos representan, no sé, ni siquiera algo necesariamente racista. ¿Por qué hacer que los vampiros como canten canciones de folclore irlandesas, por ejemplo? Cuando nos dicen como explícitamente, así como aguante Irlanda, abajo América, o aguante Irlanda, abajo África. No es el tema. Y tampoco el tema de que ellos como que hayan perdido su identidad por estar, por absorber otras culturas. Entonces ahí entramos como a un dime y diretes entre los temas que maneja la película y ahí se empieza a diluir un poco. Yo creo que si bien trato de rescatar muchos elementos del aspecto, como digo yo, de terror y trato de verlo sobre distintos prismas, ya sea el prisma de la representación racial de los afroamericanos o la representación cultural de los afroamericanos. Bajo ambos prismas, aún así no puedo ver con certeza la posición del aspecto de terror. Sin ir más lejos, y aquí hay como más spoilers, ¿cierto? En una escena,
más o menos post crédito. Bueno, aquí ya full spoilers. Preacher Boy es como básicamente el único que sobrevive a esta masacre que hacen los vampiros, aparentemente. Pero en una escena post crédito, uno de los gemelos y su polola, ambos vampiros ahora, resulta que sobrevivieron y décadas después, en los 90, van a visitarlo y como que le dice el vampiro, le dice a Preacher Boy, oh, you still got it, todavía lo tienes, el blues, el poder del blues. Y Preacher Boy toca así como un blues así y el güey le dice, todavía lo tienes, weón, keep on rolling, baby. Es como, what? Porque ahí está como apreciando obviamente el impacto o la autenticidad musical de Preacher Boy. Ya es como, lo aprecia, pero ¿por qué? Al final no lo mata o decide no absorberlo por respeto nomás. Se ven un poco, se entienden los problemas. ¿Por qué este bueno quiso absorberlo después? ¿Solamente porque le prometió al hermano? Quiere decir que habían como valores emocionales que le impidieron a él, como porque le prometió al hermano, pero si le prometió al hermano, ¿por qué tuvo que matarlo de un principio? ¿Cachai? Ahí caís como en esas situaciones de... Entonces como que tratando de cortar todo y simplificarlo. El problema de tratar de hacer eso con Sinners es que obviamente no podéis cortar un 40% de la película. Tenéis que al final tomar una suerte de decisión cómo quería entenderla. Porque como dije al principio, yo no considero que ninguna película de terror tenga estos elementos de terror de manera gratuita. Siempre hay algo detrás. Siempre hay un mensaje al cual se quiere apelar. Entonces como que yo decidí de manera más o menos soberana en que no importa mucho la verdad qué es o cómo coordinar el primer 60 con el segundo 40% de la película. Como decidí que no importa mucho. Lo que decidí es que ¿por qué la película es más película de época que de terror? ¿Por qué durante el principio de la película no se introduce ya desde el principio temas de los vampiros o cosas así? O ¿por qué no hay, antes de que derechamente de la nada aparezcan los vampiros, por qué no hay ninguna referencia en la película de terror antes que eso? La manera en que yo lo entendí fue en que la película derechamente es un tributo a la cultura afroamericana, tanto de esa época como de manera transversal, con este afamado poder de Preacher Boy y esa inmersión lograda a través de todos los elementos técnicos de la película, del vestuario, del guión, de las performances, lo que se logra a través de todo eso es que uno se siente inmerso en este proceso. ¿Y qué significa estar inmerso en este proceso? Que de alguna forma Preacher Boy es Ryan Coogler y Sinners es su blues. Sinners es su música. Sinners es como su arte. Hay como que pensarlo así. Es como cuando Preacher Boy toca su canción mágica y te lleva a través de las distintas épocas de como de la cultura afroamericana. Eso puede que sea una dream sequence, pero ¿cuál es la tremenda magia de que a través del medio del cine ese dream sequence sea comillas real? ¿Se entiende? Es como usar la película como una suerte de... ¿Cómo se llaman esas cuestiones? De parlante, como un parlante, como una suerte de expansión. Este es mi arte y yo puedo decirte qué es lo que yo creo que significa este arte y pucha, puedo expandirlo exponencialmente.
Porque si uno ve en la película que Preacher Boy comienza de principio al final siendo solamente música y te estoy tratando de como vender el punto de que a través de su música él tiene el poder de la identidad en su guitarra, y aquí es donde ponéis meta, si eso lo pongo dentro de otro obra de arte, es como decir música, dentro de película, es como una suerte de expansión, es como una suerte de ampliación de lo que estoy viendo. Es como podía escuchar una grabación de blues, quizá no de esa época, pero de épocas similares, y ser como medianamente transportado en tu imaginación. Podéis leerlo en un libro de historia, igual podéis ser transportado en tu imaginación. Pero imagínate verlo en una película. Verlo en una película, ver la gente, ver los vestuarios, ver cómo se expresaban, ¿cierto? En contextos reales. Entonces lo que al final yo creo que lo que estaba tratando de hacer Ryan Coogler es como utilizar su medio, su arte, para hacer como esta última gran explosión de tributo cultural. Entonces en ese sentido da lo mismo que los vampiros sean o no racistas, da lo mismo que los vampiros sean o no blancos, da lo mismo o no que los vampiros sean, no sé, una representación de racismo o no. Porque son parte menor de una historia, son parte menor de importante, pero menor de el ejercicio artístico que está haciendo Coogler. Es como ya, claro, dale un significado entonces, por muy pequeño que sean. Ni antagonista nomás. Porque si algo sabemos de esta época es que el, el- la gente sin poder sufría un montón de como, por decirlo así, limitaciones y un montón de fuerzas opuestas que le impedían ser lo que son o ejercerse como persona. Y sin ir más lejos dentro de la película en sí, Preacher Boy no solamente se enfrenta a los vampiros, sino que también se enfrenta a la iglesia a través de su papá, que básicamente lo iba a obligar a hacer, a trabajar en la iglesia y a conectarse con Dios. De alguna forma incluso es esta presencia del padre mucho más restrictiva o mucho más discriminadora de lo que podrían ser los vampiros. Al contrario, los vampiros hasta de repente son un poco más encantadores y amorosos que la iglesia, porque la iglesia tira gente para afuera, los vampiros parecía que tiraban gente para adentro. Entonces, claro, es todo un ejercicio de a través de la vida y la metametáfora, metametáfora, entre em, el aspecto musical y el aspecto identitario, puesto a través de Preacher Boy por sobre los gemelos, como principal protagonista. Es el mensaje de la película. ¿Quiere decir esto que este preámbulo, este prejuicio, este como em, idea predeterminante de lo discriminador no existe? Perdón. No, al contrario. Como mencioné antes, la gracia es que Coogler está haciendo la imagen más completa posible. Más completa posible, más realista posible, más identitaria posible. Si es que terminó poniéndole estos elementos de terror, de alguna u otra forma, esos son sus elementos. Esas son sus creencias como fanático, incluso como fanático del terror, incluso como fanático de las películas, qué sé yo, de Robert Rodríguez. Es como la marca de Ryan Coogler. Voy a mostrar voy a hacer una película full tributo identitario a mi cultura a través del espacio y el tiempo. Pero soy un fanático del terror, soy un cineasta, un contador de historia, y encuentro que esta es la plataforma más entretenida de hacerlo. Es la plataforma más entretenida de hacerlo,
Y no quiero limitar o reducir a los antagonistas de mi película a simples racistas. No quiero quitarles su identidad, por eso les voy a poner canciones irlandesas. No quiero quitarles como su propósito, por eso quieren integrar a Preacher Boy para como revivir su cultura. Entonces vamos al círculo completo. Y al final es como, ¿es una película de terror genérica? A simple vista puede serlo. Pero a segunda vista, no. Cachamos de que estos antagonistas, hasta de alguna forma, es mucho más, por decirlo así, eh, no original, pero por decirlo de alguna forma, estos vampiros, lo que dicen y lo que hacen y lo que persiguen es un poco más importante de lo que hacen. Porque en términos del terror muchas veces lo que hacen es lo que se queda con uno. La violencia, la acción, ese tipo de cosas, el conflicto, las peleas, la sangre. Pero bueno, cerrando más o menos el tema, Sinners es una gran película. Porque a través de su aparentemente segmentada o fragmentada identidad, la verdad es que logra no solamente proveerte una imagen viva, súper rica y súper intensa de la cultura afroamericana de ese tiempo. No solamente eso, sino que pone al cine y como a la creación audiovisual, en este caso una película, em, como un, por decirlo así, no quiero decir que reemplaza la música, pero como dije, como una expansión, como una suerte de parlante, como un megáfono que es capaz de, si tú lo haces bien, con respeto y como con una real intención, puede expandir estos ejercicios identitarios. Son estos ejercicios identitarios se diluyen por temas interinos de la película. Puta, la moto más ruidosa del mundo. Se diluyen por temas de la película, de género, del terror y algo así. Todo eso es discutible. Todo eso es discutible porque la grandeza de la película se mantiene. Se mantiene en el sentido de que se preocupa de decirnos lo que quiere decirnos a través de Preacher Boy con tal intensidad y de construir espacio identitario con tanto detalle en la primera mitad de la película que pucha, todo lo que pasa después es un adorno a la torta, ¿no? Por eso la película es tan buena, porque ese primer 60% es así de bueno. Entonces, sí, claro, voy a pensar así como hasta por siempre, como en mis propias preconcepciones sobre el horror y mis expectativas de películas de terror, de películas de vampiro, que no es mi género favorito. Claro, y estás en tu derecho a verlo. Pero piensa que por eso la primera mitad de la película es sobre el 60% de la película, por eso es como es. Por eso te toca los temas que toca y te muestra lo que te muestra. Claro. Lo que haga uno con el segundo 40% supongo que ya queda a disposición de cada quien. Y obviamente hay muchas cosas para ver e interpretar, pero eso es parte de la magia. De este como viaje cultural y onírico que solamente una buena película como Sinners te puede entregar. Y que un buen relator como Ryan Coogler lo puede hacer. A mí me pasó algo similar con Black Panther, pero ya está un poco fuera de... Ya usa un poquito, irse un poquito más hacia otro lado. Dejémoslo para otra ocasión. No es que vaya a hablar de Black Panther, pero bueno. Como siempre, gracias por escuchar. Totalmente abierto
la posibilidad de que alguien me haga llegar sus opiniones sobre Sinners y de entrada, solamente tener la posibilidad de hablar apasionadamente y con interés sobre una película como lo hago yo con estas películas, ya eso ya es una marca de simplemente calidad. No podía hablar 40 minutos o una hora de Biodoma. ¿O sí? No lo sé. Dejémoslo en que no mejor. Jeje. Cuídense mucho. Gracias por escuchar. Y si sienten el blues, son afortunados, porque yo no. Jaja. Bye bye.